intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado, castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si Él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren, y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo.
En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Hola, Iglesia del Rey, soy Leslia. El video de hoy trata sobre lo que es la ira de Dios y el amor de Dios, cómo estas dos cualidades de nuestro Padre se unen, trabajan juntas. ¿De qué se trata? En el video vimos, que se hacía una analogía sobre la ira con respecto al tamaño de la nariz, ¿verdad? Yo voy a hacer algo parecido. Una analogía. Podemos comparar la ira de Dios con la hiel, que la hiel es amarga, es dolor, es una pesadumbre. Y el amor de Dios lo podemos comparar, por otro lado, con la miel. La miel, la palabra dice que es algo dulce al paladar, que es agradable, que es buena. También podemos decir que la ira de Dios se relaciona con lo que es la corrección. Y por otro lado, el amor de Dios se relaciona con lo que es el ungüento, ese bálsamo delicioso que el Señor nos pone cuando estamos heridos. También podemos decir que la ira de Dios en alguna forma se puede interpretar como algo negativo. Por el contrario, el amor de Dios podríamos relacionarlo con algo positivo. Estos dos temas se entrelazan entre sí, no puede existir el uno sin el otro, y lo vamos a ver ahora. Y eso quiere decir, en pocas palabras, que le importamos a nuestro Creador. Como dice Proverbios 3:12, porque Dios corrige a quienes ama. Eso que demuestra la corrección es amor. Y dice también como corrige un padre a sus hijos. Esto me trae a memoria cómo a veces el amor de madre, ¿verdad? O el de padre realmente se parece tanto al amor del Padre Celestial. Y trajo a memoria situaciones graciosas en la vida mía, en donde en algún momento de la vida yo le dije a alguno de mis hijos, ¿verdad? No juegue en la cocina, es peligroso. Y resulta que las criaturitas, ¿verdad?, del Señor no hacían caso y pues había que darles una fajeadita. Entonces ya se iban enojados, enchompipados y tal vez pensando, mi mamá no me quiere porque me pegó. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esta forma, ¿verdad?, con nuestro Padre. Creemos que nuestro Padre no nos ama, que nuestro Padre nos odia inclusive porque nos está corrigiendo. Pero vean qué lindo lo que dice la palabra, y lo voy a leer de nuevo, porque Dios porque Dios corrige a quienes ama. Esto es maravilloso. Y aquí el Señor me dio un ejemplo bíblico que quiero compartirlo con ustedes. Y este ejemplo se trata del personaje de David. ¿Quiénes no conocemos a David? David fue un hombre conocido por tener el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que fue conocido como amigo de Dios. Para ser llamado amigo, cualquier amigo, es necesario tener relación cercana. Es necesario conocerse, conocer tanto lo que le gusta al amigo como lo que no le gusta. Respetar al amigo, buscar el bien del amigo, buscar pasar más tiempo con ese amigo porque nos sentimos a gusto con él, ¿verdad? Porque es confianza. Pues esa era la relación que tenía David con nuestro Padre. Mas sin embargo, David, pues como cualquiera de nosotros, se equivocó muchas veces. Y aún así él pudo ver que Dios nunca se alejó de él. En una de tantas fallas que tuvo fue cuando hizo un censo al pueblo. No consultó a Dios, esto no agradó a Dios y hubo pues obviamente consecuencias. Y esto está en 2 de Samuel 24.
del versículo 11 en adelante. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, versículo 12, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Esto se refería al castigo por lo que había hecho, por el censo. Versículo 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, primera propuesta, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? No suena bien, ¿verdad? La segunda propuesta, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. No es mejor que la primera. Y la tercera opción, o que 3 días haya peste en tu tierra. Ninguna era buena, ninguna suena bien. Y le dice, piensa, medita, analiza, piensa bien lo que vas a decir. Y le dice, ahora, piensa ahora, y mira, ¿qué responderé al que me envió? Le dijo Gad. En el versículo 14 dice y responde David. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. ¿Cómo debe de haberse sentido? Ninguna de las 3 opciones obviamente era la mejor. Caímos ahora, en grande angustia estoy. Obviamente ninguna era mejor que la primera. Caigamos ahora en mano de Jehová. Conocía también a Dios Padre. Conocía también a Dios Padre que él prefería caer en manos del Padre. Porque sus misericordias son muchas. ¿Cómo lo conocías, cierto? Mas, dice, por favor, me lo imagino hasta suplicando, mas no caiga yo en manos de hombres, porque los hombres son malvados, porque yo mismo tengo en mí mucha maldad, porque no hay misericordia en el ser humano muchas veces. Mejor caiga yo en manos del Señor. Y esto me lleva a mí a entender, y espero que también ustedes puedan comprenderlo de esa forma, que realmente la ira de Dios nos lleva nada más, o es más bien corrección, pero que esta corrección maravillosa que el Señor nos da porque nos ama, es nada más que una muestra de su infinito amor por cada uno de nosotros. Bendiciones.